El capítulo 21 de Mateo narra eventos significativos en la vida de Jesús, incluyendo su entrada triunfal en Jerusalén, la limpieza del templo y varias enseñanzas y parábolas. La entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías y siendo aclamado por la multitud que extendía sus mantos y ramas de árboles en el camino, reconociéndolo como el Mesías. Este acto simboliza su llegada como rey de paz, en contraste con un rey guerrero que llegaría en un caballo. La purificación del templo. Jesús entra en el templo y expulsa a los cambistas y vendedores, denunciando que han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Este acto muestra su celo por la santidad del templo y su autoridad sobre las prácticas religiosas de la época. Enseñanzas y parábolas. Después de la purificación, Jesús sana a los enfermos en el templo y responde a las preguntas de los principales sacerdotes y ancianos con parábolas y enseñanzas. Utiliza la parábola de los 2 hijos y la de los labradores malvados para criticar la hipocresía y la falta de fe de los líderes religiosos, advirtiéndoles que el reino de Dios les será quitado y dado a otros que produzcan frutos dignos. También habla sobre el poder de la fe, afirmando que si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El capítulo 22 de Mateo contiene 3 parábolas: la discusión de Jesús con los fariseos sobre los impuestos, la discusión con los saduceos sobre la resurrección y el mandamiento más grande de la ley. Parábola de la fiesta de bodas. Jesús compara el reino de los cielos con un rey que preparó una fiesta de bodas para su hijo, pero los invitados no quisieron asistir. El rey envió a sus siervos a llamar a otros, y el salón de bodas se llenó de gente, tanto mala como buena. Cuando el rey entró, vio a un hombre que no llevaba ropa de boda y lo echó fuera. Jesús concluye que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Dar al César lo que es del César. Los fariseos intentan tenderle una trampa a Jesús preguntándole si es lícito pagar impuestos al César. Jesús les dice que le muestren la moneda utilizada para pagar el impuesto y les pregunta de quién es la imagen y la inscripción. Ellos responden, del César. Entonces Jesús declara, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La resurrección de los muertos. Los saduceos, que no creen en la resurrección, le preguntan a Jesús acerca de una mujer que se casó con 7 hermanos sucesivamente después de la muerte de cada uno de ellos. Quieren saber de cuál de ellos será esposa en la resurrección. Jesús les dice que están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, la gente no se casará ni se dará en matrimonio, sino que será como los ángeles en el cielo. Él añade que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El mandamiento más grande. Un fariseo que era experto en la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley. Jesús responde que es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se basan en estos 2 mandamientos. El capítulo 23 de Mateo contiene principalmente una serie de críticas de Jesús hacia los escribas y fariseos por su hipocresía y su interpretación errónea de la ley mosaica. Jesús les acusa de predicar una cosa y hacer otra, de poner cargas pesadas sobre los demás, y de buscar reconocimiento y honores personales en lugar de servir a Dios y al pueblo. Críticas a los líderes religiosos. Jesús denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos, quienes se enfocan en detalles menores de la ley, como el diezmo de hierbas aromáticas, mientras descuidan aspectos más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Les advierte sobre su vanidad y su búsqueda de reconocimiento público, así como su falta de compasión y su tendencia a explotar a los demás. 8 ayes contra los hipócritas. En este capítulo, Jesús pronuncia 7 ayes contra los escribas y fariseos, cada uno de los cuales destaca una de sus fallas y su hipocresía. Estos ayes incluyen acusaciones de cerrar el reino de los cielos a los demás, de devorar las casas de las viudas, de viajar grandes distancias para hacer un solo prosélito y luego hacerlo 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos, de preocuparse más por el oro del templo que por el templo en sí, de enfocarse en los detalles menores de la ley mientras descuidan la justicia, la misericordia y la fe y de limpiar el exterior del vaso mientras el interior está lleno de rapacidad y de injusticia. El capítulo 24 de Mateo contiene el discurso del Monte de los Olivos, en el cual Jesús profetiza sobre la destrucción del Templo de Jerusalén, así como los eventos que precederán a su segunda venida.
Este discurso es una respuesta a las preguntas de sus discípulos sobre cuándo sucederían estas cosas y cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Señales antes del fin. Jesús advierte sobre la aparición de falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Además, habrá guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes y terremotos en diferentes lugares, pero Jesús aclara que todo esto será solo el principio de los dolores. Los discípulos serán perseguidos, entregados a la tribulación y matados por causa de su nombre, y muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. La abominación desoladora. Jesús menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la cual estará en el lugar santo. Este evento será una señal decisiva del final, y los que estén en Judea deberán huir a los montes. Habrá una gran tribulación, como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. La venida del Hijo del Hombre. Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La parábola de la higuera. El capítulo 25 de Mateo contiene 3 parábolas: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. Estas parábolas enseñan sobre la importancia de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo y sobre cómo debemos vivir nuestras vidas en servicio a los demás. Parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola cuenta la historia de 10 vírgenes que esperaban al novio para una fiesta de bodas. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no lo hicieron. Cuando el novio se demoró, las vírgenes insensatas se quedaron sin aceite y tuvieron que ir a comprar más. Mientras estaban fuera, el novio llegó y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de bodas. Cuando las otras vírgenes regresaron, la puerta estaba cerrada y no se les permitió entrar. Esta parábola nos enseña la importancia de estar siempre preparados espiritualmente para la venida del Señor y de no postergar nuestra preparación hasta el último momento. Parábola de los talentos. En esta parábola, un hombre se va de viaje y confía sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según su capacidad. Cuando el hombre regresa, pide cuentas a sus siervos. Los que recibieron 5 y 2 talentos los duplicaron y recibieron una recompensa. El que recibió un talento lo escondió en la tierra y fue castigado. Esta parábola destaca la importancia de usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servirle y hacer crecer su reino. También subraya que seremos responsables de cómo usamos esos dones. Parábola del juicio de las naciones. Esta parábola describe el juicio final, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y separará a las personas como el pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas, que son los justos. El capítulo 26 de Mateo narra el inicio de la pasión de Jesús, desde la conspiración para matarlo hasta su crucifixión, incluyendo momentos clave como la última cena y la negación de Pedro. Complot para matar a Jesús. Los principales sacerdotes y ancianos conspiran para arrestar a Jesús con engaño y matarlo, pero no durante la fiesta para evitar un alboroto del pueblo. La unción en Betania. Jesús está en Betania en la casa de Simón el leproso, donde una mujer lo unge con un ungüento costoso. Los discípulos critican este acto, pero Jesús explica que ella lo hizo para prepararlo para su entierro. La traición de Judas. Judas Iscariote ofrece a los principales sacerdotes entregarles a Jesús, y ellos le pagan 30 piezas de plata. La última cena. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos e instituye la Santa Cena, compartiendo el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre. Les dice que uno de ellos lo traicionará. Getsemaní. Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y ora con angustia, pidiendo que se aparte de él la copa, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. Regresa 3 veces a sus discípulos y los encuentra durmiendo. El arresto de Jesús. Judas llega con una multitud armada y besa a Jesús, identificándolo para que lo arresten.
Un discípulo corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprende. Jesús ante el Sanedrín. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, donde es acusado falsamente. Jesús permanece en silencio hasta que el sumo sacerdote le pregunta si es el Cristo, el Hijo de Dios, a lo que responde afirmativamente. Es declarado culpable de blasfemia. La negación de Pedro. Mientras tanto, Pedro está afuera y niega 3 veces conocer a Jesús, tal como Jesús había predicho. El capítulo 27 de Mateo narra los eventos que rodean el juicio, la crucifixión y la sepultura de Jesús. Comienza con los principales sacerdotes y ancianos conspirando para ejecutar a Jesús y entregándoselo a Pilato, el gobernador romano. Judas y el remordimiento. Después de entregar a Jesús, Judas se arrepiente y devuelve las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes, reconociendo que ha traicionado a un hombre inocente. Sin embargo, los sacerdotes se niegan a aceptar el dinero de vuelta, y Judas, desesperado, arroja las monedas en el templo y se ahorca. Los principales sacerdotes usan el dinero para comprar el campo del alfarero, que es conocido como el campo de sangre. Jesús ante Pilato. Jesús es llevado ante Pilato, quien lo interroga. Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente, pero teme a la multitud y a los líderes religiosos que exigen su crucifixión. Pilato intenta liberar a Jesús liberando a un prisionero de su elección, ya sea Jesús o Barrabás, un criminal notorio. La multitud, instigada por los principales sacerdotes y los ancianos, elige a Barrabás, y Pilato cede a sus demandas y condena a Jesús a ser crucificado. La crucifixión. Los soldados romanos se burlan de Jesús, lo visten con un manto escarlata, le ponen una corona de espinas en la cabeza y una caña en la mano, y se burlan de él como rey de los judíos. Luego lo llevan a Gólgota, que significa lugar de la calavera, y lo crucifican junto a 2 ladrones. Durante la crucifixión, Jesús sufre gran dolor y humillación. Los que pasan se burlan de él, y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlan de su afirmación de ser el Hijo de Dios. Incluso los ladrones crucificados con él se unen a las burlas. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El capítulo 28 de Mateo narra los eventos posteriores a la resurrección de Jesús, incluyendo el descubrimiento de la tumba vacía, las apariciones de Jesús a sus seguidores y la Gran Comisión. El relato enfatiza la autenticidad histórica de la resurrección y la importancia de la adoración y la obediencia a Jesús. Descubrimiento de la tumba vacía. Después del día de reposo, María Magdalena y la otra María visitan el sepulcro y encuentran la piedra removida y un ángel sentado sobre ella. Un terremoto precede la aparición del ángel, quien anuncia que Jesús ha resucitado y les instruye a informar a los discípulos que Jesús se encontraría con ellos en Galilea. El ángel les muestra la tumba vacía como prueba de la resurrección. Aparición de Jesús a las mujeres. Mientras las mujeres se dirigían a dar las noticias a los discípulos, Jesús se aparece ante ellas. Ellas lo adoran y él les reitera el mensaje de ir a Galilea para encontrarse con sus hermanos. La Gran Comisión. Jesús aparece a los 11 discípulos en Galilea y les da la Gran Comisión, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Jesús promete estar con ellos siempre, hasta el fin del mundo.